Buen día, profesora María Antonieta Gutiérrez Díaz y compañeros del curso Gestión Integral de Cuencas. En este video vamos a hablar sobre el caudal ecológico, teniendo como integrantes a Oki Chávez Brian Jr., Barrientos Sánchez Estefanía Xiomara y Bustamante Laura Gianfranco. Empezaremos hablando de cómo se ha ido desarrollando el concepto de caudal ecológico. Este concepto fue desarrollado como una respuesta a la degradación de los ecosistemas acuáticos, al no integrar y armonizar los intereses de usos para la preservación de ecosistemas estratégicos. La expresión caudal ecológico es un concepto muy complejo, ya que a pesar de que se lleva usando desde hace mucho tiempo, no existe una definición única en la que coincidan investigadores y las organizaciones involucradas. Existen muchos conceptos que han sido utilizados internacionalmente, como la de Artington and Pusey, donde definen a los caudales ecológicos como aquellos necesarios para mantener o restaurar los componentes biofísicos, los procesos ecológicos de los ríos y de las aguas subterráneas, de las llanuras de inundación, aguas abajo y de las aguas receptoras, también como la de la Declaración de Brisbane en Australia, donde el caudal ambiental o caudal ecológico es la cantidad, régimen y calidad del caudal que se requiere para sostener los ecosistemas de agua dulce, de los estuarios, de los medios de subsistencia y bienestar de la población que dependen de sus ecosistemas. Existen muchos conceptos, como también la de Tarme y la de Brouwer-King, pero no podemos dejar de lado el concepto que ha establecido nuestra legislación peruana, en la que, mientras no sea modificada, es la que todos los organismos públicos deberán aplicar. Este concepto se encuentra dentro de la Ley de los Recursos Hídricos, en la que en el artículo 53 del otorgamiento y modificación de la licencia de agua, requiere para ello que exista la disponibilidad de agua solicitada y que ésta sea apropiada en calidad, cantidad y oportunidad para el uso que se destine. También que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga un volumen de agua disponible, que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reserva o seguridad de almacenamiento, y las condiciones de navegabilidad cuando corresponda, según el régimen hidrológico. Como vemos en la Ley de los Recursos Hídricos, alude al concepto de caudales ecológicos sin definirlo, ¿no? Determinando que sea su reglamento, que salió publicado en el 2010, quien lo haga. En ese entonces en que el reglamento dedica todo su capítulo 8 del título 5 de la protección del agua a los caudales ecológicos, el cual está compuesto por 3 artículos: el artículo 153, el artículo 154 y el artículo 155. En el artículo 153 vemos que define el caudal ecológico. Es aquí donde se establece el concepto. Dice que se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener en las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros aspectos de interés científicos o cultural. Analizando bien esta definición del caudal ecológico que está establecida en este reglamento, vemos cómo esta refiere al conjunto de fuentes naturales, involucrando además de los ríos, a las lagunas, los lagos u otros cuerpos de agua, en lo que existe una gran diferencia con las definiciones que se han establecido internacionalmente, en la que la mayor parte alude solamente a los ríos. Bueno, ahora la importancia del caudal ecológico. ¿Por qué es importante? Bueno, los caudales ecológicos son importantes porque contribuyen en forma sustancial a la salud de estos ecosistemas. Quitarle a un río o a un sistema de agua subterránea estos caudales no solo daña al ecosistema acuático, sino que también amenaza a las personas y comunidades que dependen del mismo. En el caso más extremo, la ausencia a largo plazo de caudales pone en riesgo la existencia misma de ecosistemas dependientes, y por tanto la vida, los medios de subsistencia y la seguridad de comunidades e industrias río abajo.
Continuando la exposición, metodologías para estudios de caudales ecológicos. Métodos hidrológicos. 1. Método de Tennant, o también conocido como método de Montana. Surgió a partir de un estudio regional de observación de la fauna íctica y de parámetros físicos que representa el hábitat de los peces. Tennant realizó observaciones en 58 secciones transversales repartidas en 11 ríos de los estados de Montana, Nebraska, Estados Unidos. Los parámetros considerados fueron el ancho, la profundidad, el sustrato, la temperatura, los lechos secundarios, las islas, la cobertura vegetal, los invertebrados, las migraciones, la pesca, la navegación, la estética del paisaje. A partir de estos datos, el autor estableció una relación cualitativa entre la calidad del hábitat y el porcentaje del caudal anual natural. Esta clasificación permite determinar, en primera aproximación, el caudal ambiental a conservar en un río del área del estudio, en relación al objetivo de conservación que se plantea. Sin embargo, no permite analizar las particularidades de cada río y las clases de objetivos son subjetivas y no permiten modularse en relación al ciclo hidrológico y a las diferentes etapas funcionales del río. Métodos hidráulicos. 1. Método del perímetro mojado. Se refiere a una relación teórica entre la superficie inundada y la cantidad y diversidad de los hábitats para los peces y la biota en general. Los puntos de inflexión en relación entre el perímetro mojado y el caudal sirven para calificar los caudales que representan una relación elevada entre superficie inundada y caudal. Este método no toma en cuenta la calidad del hábitat ni las preferencias de hábitat de los peces y no permite una evaluación cuantitativa para una especie indicadora. Método de simulación del hábitat físico. Los métodos de modelización del hábitat y en particular el método de Faxing son uno de los métodos de definición de caudal ecológico más eficientes y más utilizados en la actualidad. El método Faxing corresponde a una herramienta de previsión que acopla modelos biológicos e hidráulicos para evaluar los cambios de capacidad de hospedaje del río para una especie sobre un rango de caudal. Los modelos biológicos corresponden a curvas de preferencia de hábitat de especies, generalmente peces y a veces macroinvertebrados acuáticos, para los principales factores hidráulicos que controlan su presencia: profundidad de agua, velocidad de corriente y sus sustratos. Los modelos hidráulicos generan una estimación del valor de estos factores del hábitat físico sobre un tramo del río y por un rango de caudal. El acople evalúa la superficie potencialmente útil favorable, SPU, relacionado las estimaciones de condiciones físicas del hábitat y el valor de esas condiciones para la especie. El análisis de los resultados interpreta los caudales con un mayor SPU como caudales ecológicos. Un análisis de series temporales de las condiciones del hábitat permite adecuar un caudal favorable para cada temporada del ciclo hidrológico natural, lo que puede permitir la consideración de las diferentes fases de los ciclos biológicos de la especie indicadora, como la migración, reproducción, condiciones críticas de estiaje, etc. Podemos observar en la primera imagen el modelamiento que se realizó en el mismo río, pero con diferentes especies. La primera especie fue Monticula y la segunda fue Sonistius. Ambas son peces. Podemos observar que en la primera columna
entre un caudal de 8 metros cúbicos por segundo a un caudal de 12 metros cúbicos por segundo se está presentando la mayor cantidad de hábitat idónea. Y en la segunda columna podemos observar que un caudal de 8 metros cúbicos por segundo a 12 metros cúbicos por segundo se está mostrando la mayor cantidad de hábitat idónea para esa especie. Entonces, con este software de modelamiento ya nos brinda el caudal ecológico, que lo podemos ver en la siguiente imagen. Como podemos observar, de 4.5 aproximadamente 12. Sería el caudal ecológico para estas dos especies. No solo eso, sino para el ecosistema acuático o la diversidad biológica. Continuando con la exposición, ahora pasaremos a ejemplos de aplicación de los distintos métodos. Proyecto Central Hidroeléctrica Los Molinos de Agua, región de Biobío, Chile. La metodología para determinar el caudal mínimo ecológico mediante el enfoque presentado. Este procedimiento tiene las siguientes etapas. 1. La identificación de áreas de importancia ambiental o también llamadas AIA. 2. La validación de las AIA, que implica la obtención de información primaria específica y actualizada. 3. Determinación de umbrales ambientales por la AIA. 4. Modelación de escenario del caudal mínimo ecológico para mantención del AIA. 5. Determinación de la regla de operación del caudal mínimo ecológico. Y 6. Monitoreo del AIA. El caudal del rango habitual está entre 7 y 15 metros por segundo. El caudal ecológico del 20% y el QM solo se da un 1% del tiempo en condiciones naturales. Proyecto piloto para la estimación de caudales ambientales en la cuenca del río Pastaza, Ecuador, basado en un panel de expertos. La investigación está orientada a determinar caudales ambientales en ríos de la cuenca del río Pastaza, uno de los más grandes de Ecuador, con una fuerte presión hídrica, mediante la metodología conocida como el panel de expertos. La metodología consiste en recopilar información existente de la cuenca para posteriormente ser presentada a un panel de expertos, tanto como arqueólogos, ictiólogos, sociólogos, hidrólogos hidráulicos, turísticos y gestores de agua. El caudal en base a la presencia de obras hidráulicas de envergadura, estado ambiental de los ríos de la cuenca e información disponible determinó los sitios de estudio. Cada experto debía determinar el requerimiento del caudal o en su defecto calado o velocidad medios. Entradas solicitadas para estimar caudales con el software Flowmaster. Propuestas de caudal ecológico de la cuenca Capatila, Cimatán, Huatulco, México. Para determinar la estrategia que permite implementar este caudal ecológico, se realizó un análisis de las causas directas e indirectas que afectan el estado de conservación de las cuencas en el país, considerando como objeto de conservación los bosques, los ecosistemas dulceacuícolas y los ecosistemas costeros. La metodología empleada para la determinación de caudales ecológicos fue la BBM. Esta metodología apunta a una dirección totalmente nueva, ya que se orienta a la salud de todos los componentes del sistema ribereño, considerando su estructura y funcionalidad. Estimación de los caudales ecológicos del río Valles, México, con el método de Tenan. Se fijaron 2 puntos, Mico y Santa Rosa, sobre el cauce principal del río Valles, San Luis Potosí. A la información hidrométrica registrada en esos puntos se le aplicó el método de Tenan para estimar los caudales ecológicos. Los resultados mostraron que en los últimos 30 años dichos flujos han disminuido entre 10 y 11%. Generalidades y casos en Perú. Río Moyoco, Arequipa. Para la cuenca del río Moyoco, provincia de Castilla, y Cuayoma, región de Arequipa, se han utilizado las series históricas de los caudales mensuales del río Moyoco para hallar el caudal ecológico de la empresa Landmeyer Agua y Energía.
Utilizó métodos hidrológicos aplicados en 10% y del Rafael Heras en porcentajes. Río Santa. Centrales hidroeléctricas del Cañón del Pato. La central hidroeléctrica Cañón del Pato se localiza en la parte media de la cuenca del río Santa, en el sector conocido como el Cañón del Pato, distrito de Huallanca, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. WASH realizó el estudio de estimación del caudal ecológico utilizando el software RHAMSIN. El método IFIN es definido como el método hidrobiológico que considera diferentes aspectos del hábitat fluvial tales como la hidrología, hidráulica e hidrobiología. Centrales hidroeléctricas Yanacoto y Platanal en Lima. Centrales hidroeléctricas Chimay y Curibamba en Junín. Realizó el estudio de estimación del caudal ecológico utilizando el software RHAMSIN. Cabe mencionar que estos caudales ecológicos se basaron en estimaciones hidrológicas, hidráulicas y bióticas, sin un análisis fundamentado ni validado. Eso es todo. Gracias.